La voz del Papa Francisco bendiciendo a Roma, dijo, haciendo una pausa como si esa voz aún flotara en el aire romano. Permítame continuar con esa misma bendición. Dios nos ama, Dios los ama a todos, y el mal no prevalecerá. La multitud se agitó ante esas últimas palabras. El mal no prevalecerá. No eran solo palabras de consuelo, sino de mandato, de desafío, de una nueva dirección papal que no nacía de una estrategia política, sino de la médula misma de las Escrituras. El primer papa estadounidense no estaba allí simplemente para guiar. Había venido a confrontar, a despertar. Habló entonces de los pobres, los desplazados, los heridos y los olvidados. La dignidad de los migrantes debe ser respetada, dijo con firmeza, y había algo en su tono que sugería que no estaba simplemente recitando una política, sino suplicando desde la memoria. Durante años había servido en Perú, caminando entre los empobrecidos, compartiendo alimentos con los desempleados, dando la extrema unción a quienes morían sin techo ni nación. Había visto la iglesia de los barrios marginales, donde el incienso se elevaba junto a los humos del diésel y los coros cantaban entre los llantos de los niños. Su voz contenía su memoria. En ese momento quedó claro que el Papa León XIV no se retiraría a las cámaras del palacio ni a la contemplación teológica en silencio. Era un pastor de las calles, un sacerdote con el polvo de aldeas distantes aún adherido a su sotana. Y así, no habló solo de migrantes, sino de la guerra y la paz. Debemos detener la producción de armas, declaró con una certeza que hizo que incluso políticos de países lejanos se enderezaran en sus asientos. Convertid espadas en arados y lanzas en hoces. Las palabras de Isaías resonaron, no como una simple cita bíblica, sino como un imperativo moral directo a las naciones del mundo. Hizo una pausa de nuevo. Las cámaras enfocaron su rostro. Había un rastro de dolor tras sus ojos, quizás por los amigos perdidos en el ministerio o por la familia separada por fronteras y bombas. Pero también había un destello de santa rebeldía. No fuimos hechos para destruir, dijo lentamente. Fuimos hechos para construir, para sanar, para perdonar. La violencia es una mentira, promete justicia y entrega ruina. La voz de una reportera rompió el momento mientras él descendía los escalones del balcón. Santo Padre, ¿tiene un mensaje para América? Hubo un silencio. Se detuvo, giró ligeramente hacia el sonido. Muchos, respondió simplemente y luego añadió con una leve sonrisa. Que Dios los bendiga a todos. Eso fue todo. No dio un sermón, ni una condena, ni una explicación. Solo una bendición cargada de amor y responsabilidad. Mientras el crepúsculo caía sobre la ciudad del Vaticano, decenas de miles permanecieron en la plaza. Algunos rezaban, otros cantaban, otros simplemente estaban de pie, sintiendo que algo tectónico había cambiado. Entre ellos había peregrinos de Estados Unidos con rosarios en los labios, peruanos ondeando pequeñas banderas y africanos aferrando Biblias gastadas con manos temblorosas. Sus rostros eran variados, sus lenguas ajenas entre sí, pero estaban unidos por una convicción singular. Algo acababa de cambiar. El Papa León XV apareció de nuevo el domingo siguiente para su primer ángelus desde la ventana del apartamento papal. Miró hacia abajo como un pastor observando su rebaño, no desde arriba, sino desde dentro. Habló de la paz de Cristo no como un ideal, sino como una necesidad. Bienaventurados los que trabajan por la paz, citó de las bienaventuranzas, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sus palabras no eran declaraciones desde un trono, sino una invitación a la misión. No podemos esperar a que la paz llegue. Debemos convertirnos en ella, cada uno de nosotros. No terminó con un canto ni con un gesto tradicional. Terminó con silencio, un largo y solemne silencio. Era como si estuviera rezando allí mismo, frente al mundo, suplicando en silencio al cielo que lo guiara a través de lo que ya sabía sería un camino turbulento pero sagrado. Y debajo de él, el mundo contenía la respiración. En los días que siguieron a su elección, los patios del Vaticano ya no se sentían como palacios lejanos de ritual. Palpitaban con algo vivo, algo fresco, algo que observaba de cerca. Los reporteros rodeaban la Santa Sede como abejas atraídas por un misterio, y los cardenales que antes solo hablaban con frases medidas ahora susurraban sobre un cambio, no del tipo vago u ornamental, sino de una auténtica conmoción espiritual. El Papa León XIV, aún vestido de blanco sencillo, seguía atravesando cada momento no como un monarca entronizado, sino como un hombre caminando por una tormenta con la fe como su única brújula. Pronunció su primer discurso oficial ante el cuerpo diplomático reunido en el Palacio Apostólico, sus trajes impecables, sus expectativas cansadas. Con una calma deliberada, les agradeció su presencia, no como funcionarios,
sino como seres humanos, encargados de la delicada tarea de preservar la paz en un mundo fracturado. La Iglesia no está por encima del mundo, comenzó, sino dentro de él, sangrando con él, sufriendo con él. Cuando ustedes hablan de política, nosotros oímos hablar de personas. Cuando trazan fronteras, nosotros vemos hogares partidos, corazones divididos. La sala, adornada con tapices y siglos de oro, pareció encogerse bajo el peso de su voz. Habló con ternura sobre los refugiados, sobre madres cruzando desiertos con sus hijos atados a la espalda. Cada migrante no es una estadística, dijo. Es María huyendo a Egipto. Es José buscando albergue en Belén. Es Jesús pidiendo ser recibido. Y luego se dirigió, sin titubeos, a lo que muchos temían que evitara, la crisis de la guerra. Sus palabras golpearon como un trueno envuelto en escritura. Bienaventurados los misericordiosos, dijo con tono firme, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero, ¿qué misericordia hay en bombas lanzadas sobre escuelas? ¿Qué misericordia existe en naciones que se lucran con la guerra y esconden su oro detrás de cuerpos rotos? No mencionó nombres. No hizo falta. El silencio que siguió estaba cargado de reconocimiento. En este hombre, los cardenales no habían elegido a un político disfrazado, ni a un académico envuelto en ceremonia. Habían elegido a un profeta de la misericordia con fuego en los huesos. Esa misma semana, caminó sin previo aviso por un hospital romano para migrantes y pobres. No hubo conferencia de prensa ni alfombra roja. El único anuncio fue el susurro de su sotana y el aroma de pan en sus manos. Caminó de cama en cama, murmurando oraciones, escuchando gemidos, bautizando a un bebé nacido de una madre nigeriana que había cruzado el Mediterráneo en una balsa. Lloró junto a una cama, besó la frente de un hombre muriendo de exposición. A algunos les dio rosarios, a otros, silencio, pero a todos les dio tiempo. Afuera, las multitudes esperaban bajo la lluvia solo por verlo, no porque fuera famoso, sino porque algo antiguo despertaba en sus corazones al mirarlo. Les recordaba algo que casi habían olvidado, que Dios aún podía caminar entre los quebrantados, que la santidad no consistía en anillos y vestiduras, sino en el toque, en la compasión, en dejar que se te rompa el corazón. El mundo empezó a hacer preguntas, algunas con reverencia, otras con resistencia. ¿Podía este nuevo papa, este americano con zapatos gastados por las calles y cicatrices latinoamericanas, realmente cambiar el tono de una iglesia atrapada tantas veces en su pasado? Aún no había cambiado la doctrina, ni hecho decretos audaces, pero había hecho algo más peligroso. Había hecho que la gente volviera a tener esperanza. En el tercer domingo, se colocó al borde de la multitud en la plaza de San Pedro, sosteniendo la mano de un niño de Gaza. El brazo del niño estaba vendado. Había visto la muerte, y aún así permanecía sin miedo junto al Papa. Este niño no tiene ejército, dijo el Papa León XIV, con la voz quebrada, pero lleva el poder de la resurrección. Citó el Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Habló no solo a creyentes, sino líderes. No reprendió, sino que invitó. Pidió a los gobiernos que desarmaran no solo sus armas, sino sus ideologías. ¿Quieren una nación más fuerte?, preguntó. Entonces alimenten a sus pobres, sanen a sus enfermos, reciban a la viuda, al huérfano y al extranjero. No porque sea política, sino porque es el Evangelio. Dentro de los muros del Vaticano, algunos funcionarios de la curia comenzaron a inquietarse. Hubo susurros de imprudencia, de un papa que actuaba demasiado rápido y consultaba demasiado lento. Pero el Papa León XIV se movía con la confianza de quien había visto la muerte y aún creía en la resurrección. Había visto comunidades pasar hambre. Había visto caer dictadores. Había enterrado niños. Nada lo asustaba ya. Ni la crítica, ni la tradición, ni los fantasmas de reformadores fracasados. Un cardenal, viejo y cansado por décadas de política en silencio, supuestamente se le acercó con preocupación. «Santo Padre, tal vez usted va demasiado rápido». El Papa sonrió con dulzura y respondió: «Entonces camine conmigo. Reduciremos el paso juntos. Pero no podemos detenernos». Y no se detuvo. Visitó las cárceles de Roma. Llamó a líderes mundiales, no para felicitarlos, sino para preguntarles: ¿a quién alimentaste hoy? Envió cartas escritas a mano a monjas abusadas, a obispos exiliados, a congregaciones abandonadas en Asia y en islas olvidadas del Pacífico. Ordenó una auditoría de las finanzas del Vaticano, no para humillar, sino para restaurar la confianza. Cuando alguien lo acusó de ser ingenuo, respondió:
No es ingenuo creer que Cristo hablaba en serio. Al finalizar su primer mes como papa, aún no había cambiado una sola línea del derecho canónico, pero algo mayor había comenzado a moverse, una reforma del corazón. Los párrocos en Manila predicaban con nuevo valor. Los obispos en África repartían comida en lugar de folletos. Los seminaristas que antes memorizaban dogmas ahora se arrodillaban junto a los moribundos. Algo se estaba agitando, algo ruidoso y silencioso a la vez. El Papa León XIV se paraba cada noche en su ventana, mirando las luces de Roma titilar como velas votivas. Sabía que el cambio llegaría despacio y con sufrimiento. Sabía que no todos lo seguirían. Pero también sabía que no había venido para ser popular. Había venido a decir la verdad. Como le dijo una vez a un grupo de jóvenes entre la multitud, esta iglesia no es un museo de santos. Es un hospital para pecadores. Si no estamos sanando, estamos fallando. Esa primavera llegó temprano a Roma, y con ella, el mundo volvió su mirada, cada vez más firme, hacia el hombre que aún estaban aprendiendo a llamar Santo Padre. Pero el Papa León XVI no se preocupaba por las apariencias. Mientras los titulares daban la vuelta al mundo y los debates se encendían en los púlpitos y los parlamentos, él permanecía atado a una sola cosa: el Evangelio hecho carne en el sufrimiento real del mundo. En una de sus primeras grandes homilías ante el Sínodo Mundial de Obispos, no habló el latín ni en alta teología. Escogió hablar como hijo, como hermano y como pastor. Si dirigimos desde los palacios, no podemos entender los valles. Si hablamos solo del cielo, olvidaremos cuántos están viviendo en el infierno. Su voz era serena pero firme, y sus palabras calaron hondo. Muchos en la audiencia sentían lentamente, otros bajaban la mirada, unos pocos contenían las lágrimas. Continuó, llamando a la iglesia a no replegarse, sino a expandirse con valentía. Debemos ser una iglesia que se mueve, dijo, no una que espera. Cristo no construyó un trono, caminó, sanó, lloró. Debemos caminar de nuevo. Esa noche, en un acto no televisado que ninguna prensa anticipó, entró en la capilla de San Lorenzo, debajo del Vaticano. Allí, entre tumbas de mártires olvidados y velas derretidas en charcos de cera, se arrodilló sobre la piedra fría y permaneció en silencio por más de una hora. Un solo guardia lo observaba, inseguro de si debía interrumpirlo. Pero el Santo Padre no necesitaba audiencia. Oraba solo, el primer papa estadounidense entre los huesos de santos que murieron sin fanfarrias, sin homenajes, sin títulos. Sabía que esa clase de fe, la que sangra en silencio, era la única capaz de reconstruir la iglesia. Entonces llegó la segunda semana del sínodo, y con ella, las tensiones que ya había previsto. Sobre el tema de los católicos divorciados y vueltos a casar, su tono no fue ni despectivo ni disruptivo. No somos jueces con mazos, dijo, sino doctores con ungüento. No emitió un decreto, pero hizo un llamado al discernimiento, a corazones pastorales, al coraje. La misericordia no es indulgencia, es el rostro del amor que se arrodilla para levantar al herido. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos obispos hablaron con firmeza sobre las reglas, la disciplina, la tradición inquebrantable. Él los escuchó a todos, asintiendo. Pero luego se puso de pie y dijo suavemente: ¿Qué pastor entre ustedes, si una oveja se extravía, no dejaría las 99 para traerla de vuelta? La sala cayó en silencio. Las palabras no eran suyas, eran de Cristo, y de pronto no hubo réplica. Fuera de las murallas del sínodo, el mundo seguía despertando. En América Latina se levantaban pancartas con su rostro, no en adoración, sino en confianza. Papa del pueblo, lo llamaban. En Estados Unidos, su tierra natal, surgía una mezcla extraña de orgullo y confrontación. Algunos lo celebraban como símbolo de la influencia estadounidense en la fe. Otros rechinaban ante su crítica al nacionalismo y el ídolo del individualismo. En una misa ampliamente difundida, abordó ese conflicto de frente. El patriotismo es una virtud, dijo, pero cuando nos ciega al sufrimiento de los demás, se convierte en orgullo. Y el orgullo es la semilla de toda caída. Pausó. No somos ciudadanos solo de naciones, somos ciudadanos del reino de Dios. Ese reino no tiene fronteras ni banderas, solo misericordia y verdad. La frase provocó aplausos en Roma y fuego cruzado en casa. Algunos comentaristas lo acusaron de socavar la soberanía. Otros dijeron que se estaba politizando. Pero él no respondió. Simplemente continuó sirviendo. Esa misma semana, visitó un campamento de desplazados fuera de la ciudad. No eran católicos, muchos eran musulmanes, otros agnósticos.
pero él les lavó los pies de todos modos. Sus manos temblaban levemente por el agua fría, y su voz se quebraba con la oración. «No están olvidados», susurró a un hombre sirio cuyos ojos habían visto caer a Alepo. «El corazón de Dios está donde el tuyo se ha roto». Un niño, apenas capaz de hablar, le preguntó en italiano entrecortado si él era Jesús. El Papa rió suavemente, con lágrimas atrapadas en los bordes de sus ojos. «No», dijo, «pero trabajo para él». En reuniones privadas se volvió más audaz. Convocó a CEOs y les instó a tomar decisiones no solo por sus accionistas, sino por sus trabajadores. Pidió a ejecutivos del petróleo que consideraran el costo climático en sus oraciones. A comerciantes de armas, que imaginaran a sus nietos heredando un mundo moldeado por sus decisiones. «No puedo cambiar las leyes», dijo en una sesión a puerta cerrada, «pero puedo cambiar conciencias». En el propio Vaticano, los susurros de reforma interna se transformaron en acción. Inició una nueva comisión para mujeres en liderazgo, no como símbolo, sino como voces teológicas y pastorales que, según él, habían sido silenciadas por demasiado tiempo. «María llevó la palabra en su cuerpo», dijo. «¿Por qué no podría también llevarla en nuestra gobernanza?» En la vigilia pascual, la noche más sagrada del calendario cristiano, rompió el protocolo una vez más. En lugar de celebrar en el esplendor de la basílica, eligió las ruinas de una iglesia bombardeada en Siria y reconstruida como una humilde capilla en Roma. Allí, a la luz de las velas, entre refugiados y sacerdotes, habló de la resurrección no como metáfora, sino como necesidad. «¿Quieren saber si Cristo está vivo?», preguntó con la voz temblorosa mientras alzaba la hostia consagrada. «Está en este pan, está en esta gente, está en cada mano que todavía se atreve a extenderse en amor, incluso después de haber sido quemada». Esa noche, caminó de regreso a sus habitaciones solo, sin coche, sin guardia, solo y la luz de la luna romana. Cuando un joven seminarista lo saludó tímidamente en la puerta, el Papa le colocó una mano en el hombro y dijo: «Nunca dejes que este lugar endurezca tu corazón. Estamos aquí para amar. Nada más». En la oscuridad, más allá de las columnas y las multitudes, más allá de los titulares y la historia, había comenzado un nuevo capítulo. No era una revolución de doctrina, era una revolución de ternura. Una que no podía escribirse en la ley, solo grabarse en el alma. Por el cuarto mes de su pontificado, el peso del anillo papal se había asentado por completo sobre la mano de Papa León XIV, pero no había encorvado su espalda. Más bien, caminaba con más libertad, como si cada confrontación, cada súplica, cada momento de oración en silencio lo hubieran vaciado del miedo. Su rostro mostraba las líneas de cansancio, pero sus ojos estaban claros, firmes, observando un mundo que se desplazaba bajo sus pies. El cambio había comenzado. No con leyes masivas, no aún, sino en los corazones. Sacerdotes que se habían aferrado a la formalidad ahora se atrevían a tomar la mano de viudas y marginados. Obispos que habían callado sobre abusos e injusticias ahora hablaban con voces de verdad. Laicos que habían abandonado completamente la iglesia comenzaban, lentamente, con dudas, a volver a entrar, no por promesas, sino porque volvían a ver algo que casi habían olvidado que era real: la santidad con piel, con lágrimas, con humanidad.